Hola, bienvenidos a nuestra última clase de esta semana en nuestro curso de manejo de la vía aérea en urgencia. Y esta clase va específicamente dirigida a plantearnos en las situaciones de cuándo no intubar, cuándo no deberíamos proceder a la intubación si estamos pensando en el mejor interés de nuestro paciente. Primera cosa es bastante obvia, cuando tenemos una anatomía evidentemente difícil. Cuando tenemos una anatomía evidentemente difícil como estos casos, grandes tumores de cuello que están presionando la vía aérea, grandes masas intraorales, los edemas o los angioedemas de lengua, las anafilaxis u otras, cuando tenemos estas anatomías extremadamente o evidentemente difíciles, son los casos que predecimos o sabemos que tienen una alta probabilidad de ser no intubables. Por lo tanto, meternos en un procedimiento que el objetivo va a ser intubar al paciente, probablemente no sea bueno. Y más aún, son los casos que van a ser probablemente no ventilables. Y al tener una alta probabilidad de ser no intubable, no ventilable, es el caso que da miedo y es el caso que si lo someto a esto, más aún utilizo paralíticos para realizarlo, como lo hacemos en una secuencia rápida de intubación habitual, lo más probable es que mi paciente tenga eventos adversos catastróficos y termine en morbilidad o más aún termine en mortalidad. Por lo tanto, estos casos evidentemente difíciles son los que debo utilizar todas mis herramientas para no llegar a intubarlo. Y eventualmente solo voy a proceder en el caso de que la muerte del paciente por falla respiratoria y por la obstrucción sea inevitable. Por lo tanto, ya que si es que me lo someto a la intubación, lo más probable es que le haga daño a mi paciente. Debo buscar alternativas, debo buscar posibilidades de pabellón, debo buscar posibilidades de traslado si no tengo, y debo alejarme y debo evitar a toda costa llegar a entrar en un proceso de intubación. Más aún, cuando tengo casos como este, de masas o compromisos evidentes del cuello que deforman la anatomía de la vía aérea, casos que van a ser probablemente no intubables, no ventilables y más aún, por mucha marcación previa que yo haga y por mucho que prepare mi material para una cricotomía de urgencia, lo más probable es que si intento hacer una cricotomía de urgencia en un caso así, la verdad es que la cosa salga mal y la medida de salvataje, que es la cricotomía de urgencia, para el caso no intubable, no ventilable, tampoco sirva. En un caso como este, que va a ser no intubable, no ventilable, y que no voy a poder usar mis medidas de salvataje, por ningún motivo debo proceder a la intubación orotraqueal. Como ya avanzamos mucho en este módulo de vía aérea difícil, la parte fisiopatológica también es una contraindicación para llegar a la intubación cuando no la he optimizado de forma adecuada y o cuando no he agotado todas mis herramientas para optimizarla, justamente debo evitar la intubación. ¿Por qué? Porque pacientes extremadamente hipoxémicos, extremadamente acidóticos o extremadamente hipercápnicos, extremadamente acidóticos metabólicos que están compensando con su respiración la acidosis metabólica, o pacientes hipercápnicos de más de 100 de CO2, cuando yo los someta a mi procedimiento de secuencia rápida o de intubación, voy a generarles un aumento del CO2 y puedo matarlos con eso. Y pacientes con una hemodinamia extremadamente inestable que no he corregido. Estos pacientes están al borde del precipicio, están al límite de su capacidad y su reserva funcional. Y si yo los someto a un proceso de intubación en estas condiciones, va a ser lo mismo que empujarlos por el precipicio, llevarlos a un mal outcome, y es algo que es totalmente predecible. Por lo tanto, estos pacientes no debo someterlos al proceso de intubación, primero debo optimizarlos, debo alejarlos del precipicio y recién ahí puedo plantear llevarlos al proceso de intubación. Siempre hay casos excepcionales en que están terriblemente mal, que agoté y aquí ya realicé todas mis medidas para optimizarlo, que la causa y el problema sí es la parte respiratoria y sí debo intubarlos y ventilarlos. En esos casos, al borde del precipicio que ya agoté todas mis medidas, eventualmente puedo tener que terminar llevándolos a realizando este procedimiento, pero con total conciencia del riesgo que esto significa y con total conciencia de que tiene una alta probabilidad
de entrar en un paro cardiorrespiratorio o tener morbilidad asociada y complicaciones en el procedimiento. El otro caso que no debemos intubar, al menos inicialmente, es el paro cardiorrespiratorio. Más de alguna vez me ha tocado ver manejos de paro cardiorrespiratorio en que el paciente llega en paro al reanimador y lo primero que hacen es intentar intubarlo y no lo masajean. Recuerden que el problema principal del paro cardiorrespiratorio en el adulto es cardíaco, por lo tanto debo masajear. Debo dirigirme y enfocarme en la parte hemodinámica. Si yo pierdo tiempo intubando a este paciente en vez de masajearlo, estoy agregándole morbimortalidad, le estoy agregando mal outcome. Por lo tanto, no intubar en un paro cardiorrespiratorio. Más aún, la mayoría de los pacientes en paro cardiorrespiratorio, al menos de forma inicial, no necesitan ni siquiera ser ventilados. Y cuando ya empiezan a requerir ser ventilados, tengo varias opciones más. La bolsa mascarilla, que me permite ventilarlo de forma rápida y sin perder tiempo en la intubación, mientras lo masajeo. Eventualmente, como ya hablamos, las máscaras laringeas me permiten justamente acceder a esta vía aérea, no insuflar el estómago y ventilarlo de forma bastante rápida, fácil y sin interrumpir el masaje. Única y exclusivamente en un paciente que ya lleva más de unos 4 ciclos, más de 2 a 4 minutos de reanimación, que ya empieza a ser un poco más prioritario el oxigenar esa sangre, puedo pensar en manejar la vía aérea. Intento manejar esta vía aérea con medidas no invasivas y eventualmente, si tengo intubadores altamente experimentados que puedan intubar a este paciente mientras se masajea, sin interrumpir el masaje, puedo plantear intubarlos, pero jamás interrumpir lo prioritario para el paciente. Lugar inadecuado. Esto aplica principalmente para el prehospitalario, pero ojo, que muchos settings hospitalarios tampoco son muy adecuados para un manejo óptimo de la vía aérea. Si estoy en un consultorio, en un servicio de urgencia primario, rural, en que no tengo ni siquiera monitor cardíaco, saturómetro, no tengo ninguna herramienta más que un laringoscopio con solo una hoja y 1 o 2 tubos orotraqueales, no es el lugar adecuado para intubar a un paciente. Por lo tanto, y más aún, cuando tienen indicaciones de manejo de vía aérea en estos casos, nuevamente tengo otras alternativas que me permiten solucionar de forma transitoria el problema. Bolsa mascarilla, máscaras laringeas. Un paciente que está en un lugar inadecuado, es mucho más fácil, rápido y efectivo utilizar una máscara laringea, poder ventilarlo a través de la misma, realizar el traslado al centro con las condiciones óptimas y ahí, en un centro con las condiciones óptimas, con más información, optimizando la hemodinamia y teniendo herramientas por si tiene, o sea, optimizando la fisiopatología y teniendo herramientas por si nos sorprende con una anatomía difícil, teniendo herramientas para poder o alternativas para manejarla. Por lo tanto, mucho ojo y mucho cuidado con el lugar inadecuado. Eso de querer adrenalina, querer realizar el procedimiento, querer hacerlo, es una cosa del personal de salud, no es una cosa que va en beneficio del paciente. Por lo tanto, siempre y cuando se puede evitar, debo evitar manejar una vía aérea de forma invasiva, como de la forma más invasiva, que es la intubación orotraqueal, en un lugar inadecuado, en que no tengo las condiciones, no puedo posicionar al paciente de forma correcta, no tengo la iluminación, no tengo el apoyo, el personal y las alternativas para el manejo de la vía aérea. Y justo con esto, como ya les adelantaba, mucho cuidado con las malas intenciones. ¿En qué sentido? La verdad es que las malas intenciones rara vez van en el personal de salud con quiero hacerle daño al paciente. Pero a veces cambiamos el foco y perdemos el foco. Y cuando perdemos el foco, podemos terminar sin querer hacerle daño directamente, realizando procedimientos de este tipo, como la intubación orotraqueal, secuencias rápidas y otras, sin que sean el mejor interés del paciente. ¿Por qué? Porque queremos, nuevamente, como les planteaba el caso anterior, queremos la adrenalina de hacerlo, queremos el beneficio de decir, sí, lo pude hacer. Y eso la verdad es que es de nosotros, no es del paciente. Y indirectamente, estos procedimientos que, como ya hemos visto, generan efectos fisiopatológicos, tienen morbilidad, tienen mortalidad asociada, tienen complicaciones. Si no lo hago pensando en el mejor interés, voy a terminar generando daño en algún porcentaje de los pacientes.
van a terminar siendo indirectamente malas intenciones para el resultado de un gran número de pacientes. Por lo tanto, debo pensarlo muy bien. Y otra cosa que pasa a veces en los servicios de urgencia en relación al colapso, en relación al burnout de los equipos de salud, en relación justamente a la despersonalización que hay veces que, y lo he escuchado y lo he visto, que el paciente tiene una protección parcial de su vía aérea y dicen, no, saben que ya intúbenlo para que no moleste y así nos podemos despreocupar del paciente y verlo a la mañana siguiente mientras se ventila. Eso tampoco va en el mejor interés del paciente. Eso va en nuestra comodidad. Hay veces que es inevitable, pero siempre pensemos en ese tipo de casos, que la indicación no es clara, que claramente el paciente podríamos ver cómo va evolucionando dentro de los próximos minutos y horas y eventualmente ahorrarle este procedimiento que tiene complicaciones. Hay veces que no, hay veces que el paciente, claro, un paciente que no protege la vía aérea o que lo protege parcialmente, puede empezar a tener evidencia de que no la va a seguir protegiendo, claro, ese paciente lo intubo. Si es que si ese mismo paciente empieza a mejorar o en ningún momento muestra evidencia de realmente no estar protegiendo su vía aérea, no es necesario y podemos ahorrarle muchas veces las complicaciones de esto. Y más que malas intenciones, la mayoría de las veces no nos detenemos a pensar. Y por lo tanto, acuérdense, nuestros pacientes necesitan ayuda. Y siempre, cuando vamos a hacer un procedimiento o una intervención que tenga riesgo de complicaciones e incluso riesgo de mortalidad, debemos detenernos y pensar un segundo. ¿Tiene la indicación? Sí, parece tenerla. Pero más que si tiene la indicación, debo pensar, ¿esto que voy a hacer es en el mejor interés de mi paciente? ¿El beneficio que le voy a otorgar va a superar el riesgo? Y la verdad es que si piensan eso, en muchos casos la respuesta es no. O tal vez no todavía, tal vez aún no. Tal vez tengo otras alternativas que tienen el mismo beneficio o más beneficio y menos riesgo que puedo realizar. Y por lo tanto no realicen esto para irse a dormir, para irse a descansar, para irse a tomar un café. Vean, hay veces que estas alternativas requieren estar o requieren presencia del médico o del personal a cargo más intensiva, pero busquen y háganlo en el mejor interés de su paciente. Y si su respuesta es sí, ojo, que más aún, acuérdense que hay veces que tenemos anatomías difíciles e impredecibles, estamos haciendo cosas fisiopatológicas y hay veces que la decisión puede terminar en un mal resultado, aunque sea en la mejor intención del paciente. Siempre. Y hay veces que nos podemos equivocar en la decisión. Pero justamente todo este curso está enfocado en que sean capaces de tomar la mejor decisión para el paciente y que tengan la buena intención, de forma clara, de forma analizada, de forma explícita. Estoy haciendo esto en el mejor interés de mi paciente, ya que van a ver, en algún porcentaje de los casos, aunque hagamos todo bien, van a haber malos resultados. Y si es que llegan a increparlos por los malos resultados, llegan a analizar el caso, incluso llegan a demandarlo, si es que hicieron todo, pensaron todo, y realmente esto iba en las mejores intenciones e intereses del paciente, no van a tener problemas, no les va a ir mal. Pero por otro lado, si llegaron a someter a un paciente a este procedimiento con efectos adversos, les fue mal, el paciente se murió, tuvo un daño neurológico severo, y cuando los demandan, los analizan, los ve su jefatura, y realmente esto no fue hecho en las mejores intenciones del paciente, sino que por el cual ABC motivo fue por una adrenalinitis que querían tener el resultado, no querían esperar ahí, querían deshacerse del cacho o del problema, ahí les va a ir mal. Por lo tanto, siempre antes de cualquier procedimiento que vayan a realizar que tenga riesgo, piensen si esto es en la mejor intención del paciente. Recuerden, evitar este procedimiento en pacientes con anatomía evidentemente difícil, que no van a ser, o con alto riesgo de ser no intubables, más aún si tienen alto riesgo de ser no intubables, no ventilables, y por ningún motivo, si la anatomía les muestra que va a ser muy difícil o imposible usar la maniobra de rescate, que es la vía aérea quirúrgica o la cricotomía de urgencia. Acuérdense de no intubar a un paciente en el borde del precipicio. Optimícenlo, aléjenlo del borde del precipicio y después pasen al procedimiento. Jamás es la primera alternativa o pierdan tiempo en intubar a un paciente en paro cardiorrespiratorio.
Primero, manejo hemodinámico, masaje, masaje, masaje. Y siempre, siempre piensen en esto va en el mejor del interés de mi paciente. Tengan buenas intenciones. Piensen en si está en el mejor interés a esta alternativa versus otras. Si hay otras, utilicen las otras que van en el mejor interés de su paciente. Y si la respuesta es sí, vayan adelante con decisión.